En este ejercicio me piden calcular la media, la mediana y la moda, y en los cálculos que resulten me piden truncar a 3 cifras decimales. Entonces tengo esta tabla de distribución de frecuencias que resume la pérdida de peso de 25 gimnastas. Ese peso está medido en kilogramos. Entonces aquí se tiene la TDF, se tiene el límite inferior, el límite superior, la XY, que es la marca de clase, y la F minúscula, que es la frecuencia absoluta simple. Entonces, en primer lugar voy a calcular la media aritmética o promedio. Para calcular la media aritmética o promedio, aquí tengo esto, que son datos agrupados con intervalos. Entonces, para datos agrupados con intervalos, para calcular la media, tengo que utilizar la fórmula que me dice que tengo que multiplicar XY por FY, sumar todas esas multiplicaciones desde el primer dato hasta el dato n, y esto lo divido entre el número de datos. Y esto va a ser igual a x barra, que es la media aritmética o promedio. Entonces lo que voy a hacer aquí en la tabla es añadir una columna más donde voy a escribir la multiplicación de la marca de clase XY por la frecuencia absoluta simple FI. Es decir, en esta nueva columna lo que voy a hacer es multiplicar, por ejemplo, 1.65 por 7. Y ese resultado lo escribo aquí. Entonces tengo 1.65 por 7, me da como resultado 11.55. Entonces aquí escribo 11.55. Y así para cada uno de los siguientes casos. A continuación tendría 3.15 por 5. Resulta 15.75. Y así para los demás. Sería 4.65 por 6, y lo escribo aquí. Luego 6.15 por 4, y lo escribo aquí. Luego 7.7 por 3, y lo escribo aquí. Ya que tengo calculados todos estos valores, me dice la fórmula que lo siguiente es que tengo que sumarlos. Entonces, si sumo todos estos valores, obtengo el siguiente resultado. $102.9. Entonces, esa sumatoria la tengo que dividir entre n, que en este caso es el número de datos, que es 25. Entonces, tengo 102.9 entre 25, y esto es igual a 4.116. Entonces se tiene que el promedio o media aritmética es 4.116 y las unidades son kilogramos. Ahora lo que voy a hacer es calcular la mediana. Para calcular la mediana, lo primero que tengo que hacer es calcular el valor de la posición central. Entonces tengo que la posición central se calcula como n, el número de datos, entre 2. Si el número de datos que aparece aquí fuera un número par, pero cuando es un número impar, como es el caso que aparece aquí, 25 es un número de datos impar, lo que tengo que hacer es al número de datos le sumo 1 y lo divido entre 2, entonces va a quedar 25 más 1 entre 2, da como resultado 26 entre 2 y da como resultado 13. Este valor de la posición central igual a 13 lo tengo que localizar aquí en la tabla, en la columna de la F mayúscula o frecuencia acumulada. Sin embargo, en este ejemplo no la tengo, entonces antes la debo de calcular. ¿Cómo? Pues recordando que el primer valor es el mismo que el de la frecuencia absoluta simple, entonces aquí se tiene que es igual a 7. El siguiente valor sería 7 más 5 resulta 12. El siguiente valor sería 12 más 6 resulta 18. El siguiente valor sería 18 más 4 resulta 22. Y el último valor sería 22 más 3 resulta 25. Y de esta forma ya tengo la columna de la frecuencia acumulada. Entonces este valor de 13 lo busco aquí en esta columna, pero no está. Hasta aquí tengo 7 valores, hasta aquí tengo 12 valores, entonces el 13 quedaría aquí.
donde aparece 18. Entonces en esta fila es donde aparece la posición 13. Entonces a esa fila se le conoce como la clase mediana. Entonces de aquí es de donde voy a sacar los valores que necesito para calcular a la mediana. Entonces para calcular a la mediana hay una fórmula para datos agrupados con intervalos que me dice que es igual al límite inferior más el número de datos entre 2 menos la frecuencia acumulada y menos 1, es decir, de la clase inmediata anterior. Esto sobre la frecuencia absoluta simple y, es decir, la frecuencia de la clase mediana, y todo esto multiplicado por AI, que es la amplitud del intervalo. Entonces de esta forma se calcula la mediana. Entonces, ¿cuál sería el valor del límite inferior? Pues el límite inferior es el límite inferior de esta clase mediana, que en este ejemplo sería 3.9. Entonces lo voy a anotar por aquí, sería 3.9 más el número de datos entre 2. Entonces en este ejemplo el número de datos es 25, entonces aquí escribo 25 sobre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Entonces aquí tengo la frecuencia acumulada de la clase mediana, pero la de la clase anterior es la que ocupo en este momento, sería 12. Entonces este 12 es esta f y menos 1. Entonces es lo que escribo aquí, menos 12. Luego me dice la fórmula que esto lo tengo que dividir entre la frecuencia simple de la clase mediana. Entonces la clase mediana es esta. Y la frecuencia simple de esa clase mediana es 6. Entonces aquí divido sobre 6. Y luego me indica la fórmula que eso lo tengo que multiplicar por la amplitud del intervalo. Entonces la amplitud de este intervalo se calcula restando el límite superior menos el límite inferior, es decir, 5.4 menos 3.9. Da como resultado una amplitud de 1.5. Entonces aquí multiplico por 1.5. Realizo estas operaciones y tengo que es igual a 3.9 más 25 entre 2 resulta 12.5. Entonces de esto resulta 12.5, a eso le resto 12, lo divido entre 6 y lo multiplico por 1.5. Entonces aquí tengo que es igual a 3.9 más, esta resta 12.5 menos 12 resulta 0.5 sobre 6. Y esto lo multiplico por 1.5. Entonces ahora tengo que esto es igual a 3.9 más, aquí multiplico 0.5 por 1.5 y lo escribo aquí. Resulta 0.75 sobre, aquí multiplico a este 6 por 1 invisible que está aquí, 6 por 1, resulta 6. Ahora tengo que esto es igual a 3.9 más esta división 0.75 entre 6, la hago en la calculadora y resulta 0.125. Entonces ahora la suma de 3.9 más 0.125 da como resultado 4.025. Entonces este sería el valor de la mediana y las unidades en este ejemplo son kilogramos. Observo que este valor que se obtuvo de la mediana debe quedar aquí, donde está la clase mediana. Debe quedar ese valor obtenido dentro de este intervalo. Entonces se observa que este 4.025 kilogramos queda dentro
de este intervalo de la clase mediana. Queda entre 3.9 y 5.4, lo cual es un indicativo de que está bien calculada o bien calculado el valor de la mediana. Por último, en este ejercicio me piden calcular el valor de la moda. Entonces la moda se va a calcular, bueno, se simboliza así con una X y el acento circunflejo de esta forma. Se calcula con la fórmula límite inferior más la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase modal anterior sobre eso mismo, es decir, entre FI menos FI menos 1. Y a esto le sumo la frecuencia I, que es la frecuencia simple de la clase modal, y le resto la frecuencia simple de la clase que le sigue a la clase modal. Y todo esto lo voy a multiplicar por I, que es la amplitud del intervalo. Entonces de esta forma se calcula la moda. Ahora, ¿cómo sé qué valores tengo que utilizar? Por ejemplo, del límite inferior. Entonces para ello necesito localizar cuál es la llamada clase modal. Esta clase modal la localizo acá en la tabla, observando en la frecuencia absoluta simple, en estos valores que estoy encerrando, cuál es el valor más grande. Entonces en este caso el valor más grande es este 7. Por lo tanto, la clase modal va a ser esta donde aparece este valor de la frecuencia más alta, la frecuencia simple de 7. Entonces ahora sí puedo decir que el valor del límite inferior es el límite inferior de esa clase modal, que es 0.9. Necesito el valor de FI. Ese FI es la frecuencia absoluta simple de la clase modal, es decir, en este ejemplo sería 7. Necesito este valor de FI menos 1. Entonces este FI menos 1 es el valor de la frecuencia absoluta simple de la clase anterior a la clase modal. Es decir, aquí está la clase modal, el valor anterior no existe, entonces sería 0 en este caso. Y necesito este valor de F minúscula y más 1, que es la frecuencia simple de la clase siguiente a la clase modal. Entonces en este caso, la clase modal es esta. La frecuencia simple es 7. Entonces la frecuencia simple de la clase siguiente sería este valor de 5. Entonces FI más 1 sería 5. Y necesito este valor ahí, que es el valor de la amplitud. Entonces el valor de la amplitud ahí va a ser igual, aquí en esta que es la clase modal, resto el límite superior menos el límite inferior, o sea, 2.4 menos 0.9 me dice entonces que la amplitud es 1.5. Ahora sí, sustituyo en la fórmula todos estos valores y tengo entonces que el límite inferior vale 0.9, lo voy a escribir por aquí, 0.9. A eso lo tengo que sumar el valor de FI. Entonces FI vale en este ejemplo 7. Entonces aquí escribo más 7. Luego a eso le resto FI menos 1. Entonces aquí le voy a restar el valor de 0. Luego eso lo tengo que dividir. Esto lo tengo que dividir entre lo mismo que está arriba. Es decir, entre FI menos FI menos 1. Entonces lo tengo que dividir otra vez entre 7 menos 0. Luego aquí tengo que sumar más FI. Entonces aquí más FI, que es 7. Y le tengo que restar FI más 1. Entonces aquí le resto FI más 1, su valor es 5. Y esto lo multiplico por la amplitud. Entonces aquí por
la amplitud, que es 1.5. Al hacer todas estas operaciones voy a obtener el valor de la moda. Entonces a continuación tengo que esto es igual a 0.9 más 7 menos 0, simplemente resulta 7, entre 7 menos 0 más 7 resulta 14, y 14 menos 5 resulta 9. Entonces queda aquí 7 entre 9. Y eso lo tengo que multiplicar por 1.5. Ahora tengo que esto es igual a 0.9 más 7 por 1.5. Resulta 10.5. Entre, aquí tengo 9 por 1. 9 por 1 resulta 9. Entonces esto es igual a 0.9 más esta división, 10.5 sobre 9, resulta 1.166, truncado a 3 decimales. Ahora la suma de 0.9 más 1.166 resulta 2.066. Entonces este sería el valor de la moda, simbolizado con esta X, y este gorrito, que es un acento francés circunflejo. Su valor sería 2.066 kilogramos. Entonces observo que este valor de 2.066 se localiza entre estos dos valores, que es donde se encuentra la clase modal, lo cual es un indicativo de que se ha calculado de forma correcta el valor de la moda. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.